Entonces, ¿qué fue lo que ahorita acabé de decir? Entonces, para estos casos, ¿sí? Estos casos, siempre que tengamos estos, ya sabemos que la multiplicación de A por de X al cuadrado más 4 por sí mismo, porque está al cuadrado, ¿listos? Acá la base va a ser X al cuadrado, ¿listos? Lo vuelvo y lo escribo. Listos, entonces cuando hacemos este tipo de multiplicaciones, siempre va a ser así, digamos, el primero al cuadrado, X al cuadrado, más 2 veces, es decir, ¿se recuerdan los rectangulitos que salieron 2 veces de A por B? Niños. Sí, señora. Va a ser 2 rectangulitos del primero por el segundo, o sea, 4 más por X, sí, 4 por X más el último al cuadrado, ¿listos? En estos casos siempre va a ser así, ¿listos? Cuando es positiva, ¿listos? Por el momento estamos viendo positivo. Entonces voy a sacar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, es decir, me va a dar 4 por X, me da 4X, ¿cierto? Y saco el cuadrado de 4 y me da 16. Entonces me hace, lo último que me falta hacer, ¿qué es? Multiplicar 4 por 2, 4 por, 2 por 4X y me da 8X, ¿listos? Entonces va a ser siempre el primero por el cuadrado, al cuadrado, el segundo, más 2 veces el primero por el segundo, más el último al cuadrado, si se dan cuenta, y es una manera más rápida Profe, de una hacer la pregunta. multiplicación. ¿Listos? Profe, una pregunta. Señora. Se supone que, bueno, ahí usted dice que a X a la 2 más 2, pero ¿por qué ese 2, profe? ¿Este 2? Sí, señora. Porque, si te das cuenta, voy a hacer la grafiquita. Ese 2 sale de aquí. ¿Listos? Es decir, pero lo voy a bajar un poco, es que no. Voy a Sí, borrar acá unas cositas. ese cuadrado está difícil, profe. No, es lo mismo. Creo que voy a hacer yo el cuadradito de este. ¿Listos? Ese 2 sale, como salen dos rectangulitos, ¿sí se dieron cuenta? De A por B, es el segundo, 2 veces el primero por el segundo. Aquí va a ser lo mismo. Ese 2 sale de este mismo cuadrado. Entonces voy a hacer yo la representación gráfica de ese, ¿listos? Pues voy a intentarlo hacer lo mejor posible para que lo entiendan, ¿listos? Dame un segundo. No, espera, este todavía no. Ay, Dios mío. Listos, ahí. Entonces voy a hacer un rectangulito, un cuadrado de A. Desabran los cuadrados. Un cuadrado que me va a tener de medidas X más 4. Ese va a ser su lado, ¿listos? Este va a ser mi cuadrado, entonces yo lo voy a separar por medidas de X más 2. Y así que voy a tener de aquí, no, desde estas dos rayitas va a ser X y de aquí va a ser 4. ¿Listos? Ahora me van a decir, como es un cuadrado, yo sé que tienen las mismas medidas, ¿cierto? Es igual, de igual manera voy acá a poner X más 4, ¿listos? ¿Por qué X más 4? Porque se va a hacer el ejercicio, esa es la longitud del lado del cuadrado. Como sabemos que es un cuadrado, tiene los mismos sus lados, todos sus lados son iguales, entonces voy a hacer la multiplicación, voy a hacer las separaciones, ¿listos? Y chun, chun, chun. Voy a intentarlo hacer ahí lo mejor posible, ¿listos? Entonces, ¿qué me dio? Cuando yo hice la multiplicación, entonces me da un rectangulito de X al cuadrado más, me dice 2 veces el primero por el segundo, o sea, va a decir
X por X, ¿cierto? Acá hay un rectangulito que tiene de medida 4X. ¿Listo? De área. Ay, Dios, ¿qué pasó? Más 4X. Y por último me quedó el 4 por 4, ¿listos? Que va a ser 16. Dios, ¿qué pasó? Bueno, no quiso rayar. Ay, Dios, pero que me va a tocar rayar por fuera porque no me lo quiso escribir. Si se dieron cuenta, yo cuando hice la multiplicación, hice el cuadradito, ¿listos? Que tiene de medidas X más 4 en ambos. Como sabemos que es un cuadrado, tienen las mismas medidas. Cuando yo hice las separaciones, hice la multiplicación de X por X, que me da X al cuadrado, ¿cierto? Más 2 veces el primero por el segundo. Es decir, que yo voy a tener dos rectangulitos de 4X. ¿Sí los ven aquí? Niños. Niños. Señora. Sí ven que hay dos rectangulitos de 4X, ¿cierto? Señora. Entonces, listos, como es multiplicación, ahorita lo vamos a ver, ¿listos? Y el último más, ¿sí? El último al cuadrado, o sea, 4X, 4 al cuadrado. ¿Sí se dieron cuenta? Pues eso salió ese 16, y lo puse también el 4 elevado a la 2. Entonces, Pero, profe, entonces ese 2 salió fue del cuadrado. sí, del cuadrado. ¿Listos? Pero de los lados o de alguna operación. De la operación de 4 por 4. 4 por 4 en potencia, ¿cuánto es? Si yo voy a multiplicar 4. 16, profe. Porque se supone que la potencia se multiplica. Sí, se multiplica, pero esto va a ser igual también. Si dejamos la misma base y sumamos sus exponentes, va a ser 4 elevado a la 2, ¿cierto? Entonces, por eso va 4 elevado a la 2. Si desarrollé la potencia, por eso me da 16. ¿Listos? Pero no, profe, o sea, me refiero a ese 2 que está al lado del x a la 2 más 2. Ah, este 2. Si se dieron cuenta, tengo dos rectangulitos de 4X, ¿cierto? Sí. Que es este mismo 2. Entonces, para no dejar ese 2 ahí, entonces yo hago acá la multiplicación de 4 por 8. Si se dan cuenta, yo estoy sumando 4 más 4 me da 8, ¿cierto, niños? Solo estoy sumando las dos áreas. Pero ese 2 me sale porque tengo dos rectangulitos de 4X. ¿Listo, niños? Profe, es como lo mismo multiplicar normal, pero haciéndolo en el cuadro, ¿cierto? Sí, y si se dan cuenta, es una se llama, sí, lo mismo que estamos haciendo, pero ya en el cuadro, si nos damos cuenta, ya sabemos de manera, bueno, casi, bueno, todavía no, porque ustedes no lo tienen todavía como bien mecanizado. La cuestión es que siempre que tengamos una multiplicación por sí mismo, siempre vamos a tener esto. ¿Listos? Siempre. Entonces, como les decía, esas son multiplicaciones que yo solo con verlas voy a saber su resultado. ¿Por qué? Porque primero estoy relacionando el resultado con el cuadradito. ¿Listos? Yo ya sé qué voy a hacer. O sea, como les decía al principio, se van a aprender de alguna manera. Va a ser el primero al cuadrado más 2 veces. ¿Por qué 2 veces? Porque me salen dos rectangulitos del primero por el segundo, más el último al cuadrado, que es el 4 al cuadrado, va a ser 16. ¿Listos? Siempre vamos a tener esos resultados. Siempre, 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 siempre. ¿Listos? Vas a estar relacionado con el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, más el último al cuadrado. ¿Listos? Y pues mientras tanto lo van a hacer así como el cuadradito para que lo vayan como mecanizando. ¿Listos? Para que se vayan acordando. El cuadrado tiene todos sus lados iguales. Entonces, por ejemplo, ay, no, pero
Voy a poner acá un cuadradito ahí, más o menos. Sé que va a ser un cuadrado porque si yo multiplico si encuentro el área, va a ser x al cuadrado, ¿cierto? Sí. Si yo tengo un rectangulito, ay, pero no, que se me quedó muy feo. Van a ser diferentes, ¿no? Van a ser, cuando hablamos de rectángulos, tiene dos lados iguales y dos lados diferentes, ¿cierto? Voy a poner x por 2. Al encontrar sus áreas, sabemos que vamos a multiplicar el ancho y el alto. Por eso me da 2x, ¿cierto? Acá va a ser diferente. Entonces ahí Cuando no tiene se el pone, x al cuadrado, no se pone el cuadrado, ¿listos? Porque si se dan cuenta, 2 es diferente de x, o sea, no tienen la misma base. Por lo tanto, no se va a sumar exponentes. Por eso yo sé que va a ser un rectángulo. ¿Listos? ¿cómo así, profe? O sea, ahí no hay necesidad de sumar ni nada, ¿cierto? No. ¿Sabe Sino que cuándo? se pone solo el largo por el ancho. Exacto, Eso muy es lo que bien. entiendo ahí. Sí, Que cuando se hablamos de agrupa el rectángulos, lado. se multiplica el ancho por el largo. Cuando hablamos de cuadrados, pues sí vamos a tenerla como son. Tienen los mismos lados, todos sus lados son iguales. En este caso, si hacemos suma de exponentes, pero en el caso de los rectángulos no. ¿Listos? Por eso me salen 4x, ¿cierto? Porque estoy Profe, o sea multiplicando. que más que todo se suman como el largo por el ancho. Ajá. Me voy a Digamos, poner. si hay dos resultados, se ponen esos dos resultados, ¿sí? Si se dan cuenta, si poniendo todas las medidas del rectángulo. ¿Listo? Entonces, pues voy a voltear el área de 4x por 4x, pues me da el rectángulo que tiene de medidas 4x, si tiene de alto 4 y de ancho x, si se dan cuenta que salió un 4x, mírenlo ahí, mírenlo aquí, que es este. Ahora me dicen, acá tengo un rectángulo, un cuadrado de 4 por 4, ¿cierto? O sea, me da 4 al cuadrado, ¿listos? Ahora me voy a buscar, tengo acá otro. Acá me dicen, encontrar el área. Acá tengo dos cuadrados que tienen del lado x, ¿cierto? Y un cuadradito. Entonces va a ser x al cuadrado. Y acá tengo por último otro rectangulito que tiene de medidas x y 4x. ¿Listos? Y ese 2 sale porque tengo dos rectangulitos de 4x. ¿Listo, niños? ¿Claro o no claro? Siempre va a ser esa suma. Entonces, aquí mi base, entonces esa multiplicación yo la voy a expresar como x más 3 más por x más 3, porque si yo hago suma de exponentes, teniendo en cuenta que mi base va a ser x más 3, pues va a ser x al cuadrado. ¿Es claro eso, Angélica? Esta va a ser mi base. Digamos que este va a Sí, ser A señora. y este va a ser mi otro A. ¿Listos? Ahí. Entonces, A por A, pues me va a cuadrar lo mismo, x por x más 3 por x más 3, pues como es el misma base, entonces me va a dar x al cuadrado. ¿Listos? ¿Claro Listo, eso? profe. ¿Sí? Sí, señora. Listo, solo Sí. quería hacer esa aclaración. O sea, siempre que me digan, siempre que aparezca una sumita al cuadrado, ya sabemos que va a ser esa misma suma multiplicada 2 veces. ¿Listos? Listo, profe. Espérame, ahora voy a checar esto un poquito. Aquí ya tengo el resultado. Espérame, se lo voy a poner como. Entonces, miren. Yo les dije que vamos a tener como resultado el primer al cuadrado, ¿cierto? El primer término va a ser x. X al cuadrado. ¿Listos? Más 2 veces el primero por el segundo. O sea, ¿quién es el primer término? Es x. Y el segundo término va a ser 3, ¿cierto? Dentro de la suma. Ahí.
Primer término. Primero. Segundo término. O sea, me dicen 2 veces multiplicado. Si el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. O sea, estoy multiplicando 2 veces x por 3. Y el último al cuadrado. O sea, me va a dar 9. ¿Listo? El 3 elevado a la 2. ¿Listo? Entonces, desarrollando. Entonces, x al cuadrado me va a quedar igual, quietico, más 2 veces x a la 3. ¿Por qué? Porque yo multipliqué 3 por x. ¿Listos? Por eso me da 2 veces multiplicado 3x. El Profe, sí 9 me quedó bien. me sale de x a la 3. ¿Listos? Profe, yo Señora, tengo una duda. Es que en el 3x, como son 2, ¿no se tienen que sumar y daría 6x? ahí sí. Se me pasó cuando lo hice. ¿Listos? Entonces, ya como tenemos, entonces ya lo último que me queda hacer es multiplicar o sumar, ¿sí? Cualquiera de las dos. Como se recuerdan que hay dos rectangulitos de x a la 3, pues me da 2. Entonces aquí lo que hago es multiplicar 2 por 3x me da 6x. Y ese va a ser el resultado, ¿listos? Que es el mismo cuadradito que hemos estado haciendo anteriormente. ¿Listos? ¿Claro? Si se dan cuenta, Claro. ahí está el 2 ahí. Pero ¿qué pasa? Cuando yo ya sé que hay dos rectángulos, entonces yo ya sé que hay dos rectángulos, entonces no tengo necesidad de hacer esta multiplicación. ¿Listos? Profe, o sea que no se va a operar casi igual como pues siempre hemos acostumbrado que toca cada término por cada término, sino que el último término va a ser el segundo de la primera Entonces operación con el otro segundo de la otra operación, ¿cierto? lo estamos haciendo, sí, pero eso está de fondo, ¿listos? Sí estamos haciendo eso. ¿Listos? Porque, ay, a ver si alcanzo a hacer. Entonces, x por x me da x al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado. Y x por 3, X a la 2. Y X por 3 no sería... 3x. 3x, ¿cierto? Ay. Ahora, 3 por 3x me da el mismo 3x, ¿no? No entiendo nada. Ay, es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hemos venido haciendo anteriormente. Y 3 por 3, pues me da 9, ¿no? Sí. Y es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo, sino que lo estamos haciendo ya con productos notables. Y pues ya con productos notables ya es una Profe, multiplicación. creo que ya entendí un poco. Es la misma multiplicación, como lo hemos estado haciendo, ¿listo? Pero cuando hablamos de productos notables, es saber de una cuál va a ser el resultado de la multiplicación, ¿listos? Sí. Profe, creo que ya entendí un poquito ahora sí. Sí, es Sí, ya. exactamente lo mismo, por eso les decía que ustedes tienen que aprender a multiplicar bien. Ahora, ¿qué va a ser la tarea? Yo les voy a dejar 3 ejercicios, ¿listos? Para que los hagan. Profe, deberían ser del álgebra, ¿no? Pues No, digo yo mientras porque tanto, pues es que llevamos tiempo sin todos tienen utilizar. el álgebra, esa es la otra. Van a hacer nomás estos 3. ¿Listos? Y yo los reviso en la próxima clase, ¿vale? Ah, no se los enviamos. No, yo se los reviso en la próxima clase. ¿Listos? Porque son 3 ejercicios, entonces los puedo revisar rápido. ¿Listo? Los reviso en la próxima clase. ¿Listo, niños?